luz dorada bañaba la cocina al atardecer. Nunca imaginé que ocurriría. Hola, me llamo Lucía, tengo 42 años. Vivo en un pequeño pueblo llamado Pedraza, en Segovia, donde la vida transcurre tranquila y apacible, rodeada de montañas y calles empedradas. Hace poco, mi hijo Javier volvió de la universidad en Salamanca tras un largo periodo sin vernos. Siempre pensé que crecería y que, aunque cambiara, nuestra relación seguiría siendo sencilla, como cuando era un niño curioso que me seguía por la casa haciendo preguntas sin parar. Pero esta vez fue distinto. Algo en él, o tal vez en mí, había cambiado para siempre. Aquella tarde, mientras preparaba la cena, una mezcla de emociones me invadía. La luz cálida del sol entraba por la ventana de la cocina, tiñendo todo de un color suave y nostálgico. Recordaba cómo Javier solía correr por estos mismos pasillos cuando era pequeño, con sus risas y sus ojos llenos de asombro. Ahora, al verlo cruzar la puerta, alto, seguro de sí mismo, con ese aire de hombre joven, no pude evitar sentir una mezcla de orgullo y melancolía que me dejó sin aliento. Llamé a cenar, y su respuesta resonó fuerte y clara en toda la casa. En ese simple momento, sentí que algo estaba a punto de cambiar. Al sentarnos a la mesa, noté cómo me miraba con una intensidad que no había visto antes. Su mirada no era la de un hijo hacia su madre, sino algo más profundo, más complejo. Intenté ignorarlo, atribuyéndolo al cansancio o al efecto de la luz del atardecer, pero esa sensación persistía, creciendo silenciosamente entre nosotros. Decidimos ver una película después de cenar, retomando una rutina antigua que solíamos compartir. La sala parecía más acogedora esa noche, con una luz tenue y las mantas esparcidas por el sofá que invitaban a la cercanía. Mientras la película avanzaba, mis ojos se desviaban hacia Javier más de lo que me hubiese gustado admitir. El niño que crié había desaparecido, reemplazado por un hombre que apenas comenzaba a descubrir ante mí. Cuando su mano rozó la mía accidentalmente, sentí una corriente que me sobresaltó. No supe cómo reaccionar, ni qué sentir. Intenté sonreír y restarle importancia, pero la verdad es que algo dentro de mí se había alterado para siempre. Desde aquella noche, mi mente no dejaba de dar vueltas a lo sucedido. Me llamo Lucía, y cada recuerdo de Javier, mi hijo, parecía mezclarse con una sensación que no podía comprender ni controlar. A pesar del cansancio que intenté mostrar con una sonrisa forzada, sabía que algo entre nosotros había cambiado, una frontera invisible se había difuminado, y la atmósfera en nuestra casa se volvió densa, cargada de silencios incómodos y miradas furtivas. La mañana siguiente amaneció clara y fresca. Bajé al comedor con el corazón encogido, esperando encontrar a Javier como siempre, pero con esa incertidumbre que me torturaba por dentro. Allí estaba, sentado en la mesa con una taza de café, su gesto tranquilo y apacible, como si nada extraordinario hubiera ocurrido la noche anterior. Su voz sonó calmada al saludarme. «Buenos días, mamá. Estaba pensando en ir a dar un paseo por la sierra más tarde. ¿Quieres venir conmigo?» Sentí un nudo en el estómago. No sabía si aceptar o evitar ese momento a solas con él, temiendo que lo que había surgido entre nosotros la noche previa se hiciera aún más real. Pero, al final, recordé que era mi hijo, y que nada malo podía surgir de pasar tiempo juntos. «Claro, me encantaría. Voy a preparar el desayuno», respondí, intentando ocultar la mezcla de miedo y deseo que me invadía. Mientras desayunábamos, noté que Javier me observaba con una atención casi obsesiva. Intenté mantener la conversación ligera, hablando de sus estudios, sus amigos, y los planes para el verano. Pero había algo en su mirada, una mezcla de nostalgia y algo más profundo, que me inquietaba. Cada palabra que pronunciaba parecía esconder un mensaje entre líneas, y yo me sentía atrapada en un juego del que no sabía cómo salir. Decidimos salir hacia la sierra, un lugar que solíamos visitar cuando él era pequeño, donde las flores silvestres cubren los prados y los senderos serpentean entre pinos centenarios. El aire fresco y el canto de los pájaros parecían querer aliviar la tensión que nos envolvía, pero no lo conseguían. Caminábamos juntos, lado a lado, y aunque intentaba concentrarme en el paisaje, una parte de mí estaba hipnotizada por su presencia. En un claro con vistas a todo el valle, Javier se detuvo y me miró fijamente. Su voz bajó a un susurro mientras me decía: «Siempre has estado ahí para mí, mamá. No sé qué haría sin ti». Aquellas palabras,
sencillas y sinceras, me llenaron de una ternura dolorosa. Pero había algo más, una vulnerabilidad en su tono que me desconcertó, como si estuviera a punto de confesar algo que no debía. Mi corazón latió con fuerza, y mi mente luchaba por mantener el control mientras él se acercaba un poco más. Aquel instante en el claro parecía suspendido en el tiempo, como si el mundo hubiera dejado de girar para dejarnos solos en una burbuja de tensión invisible. Me llamo Lucía, y jamás imaginé que una simple frase de mi hijo Javier pudiera abrir una puerta que debería haber permanecido cerrada para siempre. Sus ojos, habitualmente llenos de confianza y alegría, ahora reflejaban una mezcla de ansiedad y sinceridad que me heló la sangre. Él se acercó un poco más, y su voz tembló mientras decía, «Mamá, siempre has sido más que mi madre, eres mi todo». Esas palabras me golpearon con la fuerza de un trueno inesperado. Mi cuerpo se tensó y mi mente luchaba por entender lo que estaba escuchando. ¿Era posible que Javier sintiera algo más allá del amor filial? ¿O acaso mi interpretación era producto del cansancio y la confusión? Intenté responder con ligereza, intentando romper la tensión, «No te preocupes, hijo, siempre estaré aquí para ti, pase lo que pase». Pero él no sonrió ni bajó la mirada. Al contrario, dio un paso adelante y fijó sus ojos en los míos con una intensidad que me dejó sin aliento. «No es tan simple, mamá. No puedo evitar sentir esto, y creo que tú también lo sientes». La honestidad de su confesión me paralizó. Mi corazón latía con fuerza, y aunque mi razón gritaba que debía alejarme, algo dentro de mí se resistía a hacerlo. Él levantó la mano y rozó la mía, un contacto breve, pero cargado de una electricidad que me recorrió entera. Sentí un calor desconocido que me hizo temblar y me obligó a apartar la mirada, temerosa de lo que pudiera despertar en mí esa chispa. Intenté calmarme, recordando quién era y cuál era mi papel. «Javier, tú eres mi hijo, y eso significa todo para mí. Esto no puede ser más que un malentendido». Pero él negó con la cabeza, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «No, mamá. No es un malentendido. Esto es real, y no puedo ignorarlo». Su voz se quebró, y el dolor en su rostro me traspasó. Me sentí atrapada entre el amor incondicional que siempre he tenido por él y una sensación de peligro que me advertía que estábamos caminando por un terreno prohibido. La naturaleza a nuestro alrededor parecía tan hermosa y perfecta, pero en ese momento, todo se volvió una trampa silenciosa que amenazaba con destruirnos. Intenté dar un paso atrás, pero mi cuerpo no respondía con la rapidez que deseaba. En ese preciso instante, su mano apretó suavemente la mía, y sus ojos buscaron los míos con una mezcla de súplica y desesperación. «Mamá, ¿puedes sentirlo, esto que nos une y que no sabemos cómo nombrar?» La pregunta quedó flotando en el aire, y yo supe que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. Mi mundo se desmoronaba lentamente, arrastrándome hacia un abismo del que no sabía si podría escapar. La tensión entre Javier y yo se volvió insoportable, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. Mi nombre es Lucía, y en ese momento comprendí que estaba atrapada en un torbellino de emociones que no podía controlar ni ignorar. La naturaleza que nos rodeaba, con sus aromas frescos y la brisa suave, parecía un cruel contraste con el caos que sentía en mi interior. Mi corazón latía desbocado, y cada latido me recordaba que estábamos al borde de cruzar una línea invisible, peligrosa y prohibida. Intenté romper el silencio, pero las palabras se me atragantaban en la garganta. Javier seguía mirándome con una mezcla de anhelo y vulnerabilidad que me hacía temblar. Finalmente, con voz temblorosa, le dije, «Esto no puede ser. Eres mi hijo, y yo soy tu madre. Hay cosas que no pueden cambiar, aunque lo deseemos o lo sintamos». Pero él negó con la cabeza, con una tristeza profunda que casi me hizo llorar. «No quiero que esto nos destruya, mamá», susurró. «Pero no puedo negar lo que siento, y sé que tú tampoco». Su mano apretó la mía con una fuerza que me hizo estremecer. «¿Por qué nos duele tanto si es verdad? ¿Por qué tenemos que escondernos de lo que somos?». Sus palabras me dejaron sin aliento, y por un momento, la razón pareció ceder ante un torbellino de emociones confusas y contradictorias. Me aparté lentamente, buscando espacio para respirar y pensar, pero mi cuerpo no respondía con la rapidez que deseaba. Recordé los años que habíamos compartido, la infancia de Javier, sus primeras palabras, sus juegos,
sus sueños. ¿Cómo era posible que ahora todo eso se viera amenazado por un sentimiento tan extraño y prohibido? Mi mente gritaba que debía alejarme, que debía protegernos a los dos de ese abismo que se abría entre nosotros. Javier, sin embargo, no se movió. Permaneció allí, mirándome con ojos que parecían suplicar comprensión y una posibilidad, aunque fuera remota, de que pudiéramos enfrentar juntos aquello. No te pido que entiendas todo ahora, dijo con voz suave, solo que no me alejes. No aún. Su sinceridad me conmovió, pero también me aterrorizó. El sol comenzaba a esconderse tras las montañas, tiñendo el cielo de tonos rojizos y anaranjados que parecían reflejar la tormenta que llevaba dentro. La belleza del paisaje contrastaba con la oscuridad que sentía en mi alma. Quise encontrar respuestas, una salida, una manera de salvar lo que quedaba de nuestra relación, sobre todo, de protegernos del daño que podría infligirnos esta nueva realidad. Mientras caminábamos de regreso a casa, el silencio entre nosotros era pesado y lleno de preguntas sin respuesta. El peso de lo no dicho nos aplastaba, y yo sabía que aquella tarde marcaría un antes y un después en nuestras vidas. Por primera vez, sentí que ya no podía confiar en la inocencia del amor maternal ni en la pureza de los lazos familiares. Algo había cambiado irrevocablemente, y el miedo se apoderaba de mí con una intensidad que nunca había experimentado. Cuando llegamos a casa, supe que debía actuar rápido, que necesitaba encontrar una manera de protegernos a los dos, aunque no supiera cómo. Pero, ¿cómo luchar contra algo que ni siquiera comprendía? Esa noche, mientras me acostaba, las palabras de Javier resonaban en mi cabeza, y la sombra de lo que había sucedido se cernía sobre mí, amenazando con devorarme. La noche cayó sobre Pedraza como un manto oscuro, y yo, Lucía, me encontraba atrapada en un torbellino de pensamientos que me impedían conciliar el sueño. La luz tenue de la lámpara junto a mi cama apenas iluminaba la habitación, mientras mi mente repasaba cada palabra y cada gesto de Javier durante nuestra caminata por la sierra. Era como si una tormenta invisible se hubiera desatado dentro de mí, arrasando con todas las certezas que hasta entonces había tenido sobre nuestro vínculo. Recordaba su mirada, tan intensa y sincera, y como su mano había buscado la mía con una mezcla de desesperación y ternura. No podía negar que, en ese contacto, algo extraño había despertado en mí, una emoción que me confundía y me aterraba a partes iguales. Me preguntaba si él también sentía esa misma confusión, ese mismo miedo a lo desconocido y prohibido que yo intentaba reprimir. Intenté encontrar razones que explicaran lo sucedido, buscando en mi memoria cualquier indicio de malinterpretación o de cansancio que pudiera justificar aquella escena. Pero no había vuelta atrás. El peso de la realidad era demasiado grande para ignorarlo. Sabía que, si no actuaba con rapidez y decisión, aquello podría destruir no solo nuestra relación, sino también nuestras vidas. Al amanecer, decidí que necesitaba hablar con alguien en quien pudiera confiar y que me ayudara a ver con claridad. Pero, ¿a quién podía acudir? En un pueblo pequeño como Pedraza, las puertas de la confidencialidad son escasas, y el miedo a ser juzgada o incomprendida me paralizaba. Sin embargo, la carga de aquello que llevaba dentro era demasiado pesada para llevarla sola. Mientras me vestía para afrontar el nuevo día, sentía como cada movimiento despertaba en mí una mezcla de ansiedad y determinación. No podía permitir que el miedo me dominara, ni que la culpa me consumiera. Tenía que proteger a Javier y a mí misma, encontrar una manera de sanar lo que se había roto y de reconstruir una relación que, hasta entonces, había sido mi mayor orgullo y alegría. Bajé a la cocina, donde Javier ya estaba preparando el desayuno. Su rostro mostraba una expresión tranquila, como si nada hubiera cambiado, pero yo sabía que ambos estábamos luchando contra una tormenta interior que no podíamos controlar. Intenté sonreír y normalizar la situación, pero la verdad es que cada palabra y cada gesto me recordaban que estábamos en una encrucijada peligrosa. Mientras compartíamos el desayuno en silencio, sentí que el tiempo se ralentizaba, y que el futuro se presentaba incierto y amenazante. No sabía qué decisiones tomar ni cómo enfrentar lo que estaba por venir, pero una cosa era clara, nada volvería a ser igual entre Javier y yo. La línea invisible que separaba el amor maternal del deseo había sido cruzada, y ahora debíamos decidir si podíamos sobrevivir a las consecuencias. Con el corazón pesado y la mente llena de dudas, me preparé para enfrentar otro día en el que cada momento estaría cargado de significado y peligro. Sabía que, en cualquier instante,
la verdad podría estallar y cambiarlo todo para siempre. Y, en el fondo, temía que esa verdad fuera más oscura y profunda de lo que jamás hubiera imaginado. Nunca imaginé que el amor entre madre e hijo pudiera volverse una maraña de confusión y dolor. Soy Lucía, y mientras Javier y yo desayunábamos en silencio, mi mente no dejaba de dar vueltas a lo que había sucedido, buscando una explicación que me ayudara a entender cómo podíamos estar atrapados en algo tan peligroso y extraño. La casa, que siempre había sido nuestro refugio, se sentía ahora como una prisión invisible, donde cada mirada y cada palabra tenían doble sentido, y el peso de lo no dicho nos asfixiaba lentamente. Me preguntaba si Javier también sentía el tormento que yo llevaba dentro, o si simplemente estaba lidiando con sus propios demonios en silencio. Su expresión serena no lograba ocultar la tensión en su cuerpo, y cada vez que nuestras miradas se cruzaban, una corriente eléctrica recorría mi piel, recordándome que estábamos al borde de un abismo que ninguno quería cruzar, pero que parecía inevitable. Intenté mantener la normalidad, hablando de temas triviales, de sus planes para el verano, y de la rutina que solíamos compartir antes de que esta sombra se instalara entre nosotros. Pero cada palabra parecía hueca y forzada, y la verdad que ambos evitábamos se hacía más pesada con cada minuto que pasaba. Sentí una tristeza profunda al darme cuenta de que el niño que crié estaba cambiando, y que nuestra relación se estaba transformando en algo que yo no sabía cómo manejar. En un momento, Javier me miró fijamente y dijo con voz baja: «Lucía, sé que esto es difícil, pero necesito que sepas que no quiero perder lo que tenemos. Te necesito, pero no sé cómo expresar lo que siento sin que nos destruya». Sus palabras me llegaron al corazón, y a la vez me llenaron de miedo. ¿Cómo podía ayudarle si ni siquiera yo entendía lo que estaba pasando? Sentí la urgencia de buscar ayuda, pero el temor a ser juzgada y a que nuestra vida se convirtiera en un escándalo me paralizaba. Sin embargo, estaba claro que no podíamos seguir así, viviendo en un silencio que nos mataba lentamente. Necesitaba encontrar una salida, una forma de protegernos a los dos y de salvar lo que quedaba de nuestro amor, aunque fuera un amor diferente al que había conocido. Mientras Javier se levantaba para recoger los platos, sentí una mezcla de amor y desesperación que me hizo temblar. Me di cuenta de que, a pesar de todo, seguía siendo su madre, y que debía hacer todo lo posible por mantenernos a salvo, aunque eso significara enfrentar mis propios miedos y aceptar que nuestra relación estaba cambiando de una manera que jamás habría imaginado. Esa mañana, con el sol entrando tímidamente por la ventana, supe que estábamos en un punto sin retorno, y que el camino que teníamos por delante sería oscuro y complicado. Pero también supe que no podía rendirme, que debía encontrar la fuerza para proteger a Javier y a mí misma, y luchar contra la tormenta que amenazaba con destruirnos. Porque, al final, el amor, aunque doloroso y confuso, sigue siendo nuestra única esperanza. Lo que ocurrió después me dejó sin aliento y cambió para siempre la realidad que conocía. Soy Lucía, y pensaba que lo peor ya había pasado, pero estaba equivocada. Esa misma tarde, mientras Javier y yo intentábamos retomar la rutina, una revelación inesperada rompió el frágil equilibrio que habíamos logrado mantener. Todo comenzó cuando, al revisar unas cajas antiguas en el desván de la casa familiar, encontré un viejo diario que perteneció a mi madre, mi abuela, para Javier. La curiosidad me llevó a abrirlo, y entre sus páginas amarillentas descubrí confesiones que nunca imaginé. Mi abuela había atravesado una experiencia muy parecida a la nuestra, un amor prohibido, un secreto oscuro que había marcado a nuestra familia durante generaciones. Sus palabras estaban llenas de miedo, culpa y una lucha interna que parecía reflejar los mismos sentimientos que ahora me consumían a mí. Mientras leía, sentí una mezcla de asombro y terror. ¿Era posible que esta herencia emocional estuviera replicándose en mi vida? ¿Que las sombras del pasado hubieran regresado para atraparnos a Javier y a mí? La idea me sobrecogió, y un escalofrío recorrió mi espalda al comprender que no estábamos solos en esta lucha, que había un hilo invisible que conectaba generaciones y que nos arrastraba hacia un destino oscuro. Decidí contarle a Javier sobre el diario, esperando que nos ayudara a entender lo que sentíamos y a encontrar una forma de salir de ese laberinto emocional. Cuando le mostré las páginas, sus ojos se llenaron de lágrimas, y por primera vez vi en él una mezcla de alivio y miedo. «No estamos locos, mamá», susurró. «Esto ha estado aquí, en nuestra sangre, y ahora debemos enfrentarlo juntos». Pero, en medio de esa confesión, una sombra aún más profunda emergió. En el diario,
mi abuela hablaba de un secreto familiar oculto, algo que había sido enterrado para protegernos, pero que ahora amenazaba con salir a la luz. Una historia de pasiones prohibidas, traiciones y pactos silenciosos que explicaban mucho más de lo que había imaginado sobre nuestra historia y la naturaleza de los sentimientos que Javier y yo compartíamos. El peso de ese descubrimiento fue abrumador. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, y que la realidad se desdibujaba en un torbellino de emociones contradictorias. ¿Podríamos romper ese ciclo? ¿Podríamos liberarnos de las cadenas invisibles que nos ataban a un destino que parecía escrito desde hacía décadas? Mientras Javier y yo nos aferrábamos a ese poco de verdad, supe que estábamos en el centro de una tormenta mucho más grande de lo que jamás habíamos imaginado. Y que, para sobrevivir, tendríamos que enfrentarnos no solo a nuestros propios sentimientos, sino también a los fantasmas del pasado que acechaban en las sombras de nuestra familia. La pregunta era, ¿estábamos preparados para hacerlo? Aquella revelación abrió una puerta que jamás imaginé cruzar. Soy Lucía, y mientras Javier y yo nos sumergíamos en las páginas del diario de mi abuela, la verdad oculta comenzó a desvelarse con una fuerza que me estremeció hasta los huesos. No solo compartíamos un sentimiento prohibido, sino que estábamos atrapados en una red de secretos familiares que había marcado nuestro destino desde hacía generaciones. En las últimas páginas, mi abuela relataba con detalle un pacto silencioso entre dos familias vecinas del pueblo, un acuerdo sellado para proteger un amor que la sociedad jamás habría aceptado. Aquella historia de pasión y traición resonaba con una intensidad inquietante en mi propia experiencia, y me hizo comprender que lo que Javier y yo sentíamos no era solo un conflicto personal, sino parte de un legado oscuro y complejo. Pero lo más sorprendente llegó cuando descubrí una carta oculta entre las páginas, dirigida a mí, como si mi abuela hubiera previsto que algún día necesitaría su consejo. En ella, me instaba a romper el ciclo, a no dejar que el miedo y la culpa controlaran nuestras vidas, y a buscar la verdad con valentía. El amor puede ser una sombra o una luz, que escribía, depende de nosotros elegir el camino. Esa carta se convirtió en un faro en medio de la tormenta, dándome la fuerza para enfrentar lo que Javier y yo estábamos viviendo. Sin embargo, también despertó un miedo profundo. ¿Qué consecuencias tendría desafiar ese legado? ¿Estábamos preparados para enfrentar la verdad completa, aunque fuera dolorosa y peligrosa? Mientras compartía estas revelaciones con Javier, sentí como nuestra relación cambiaba nuevamente. Ya no éramos solo madre e hijo, ni dos personas atrapadas en un sentimiento prohibido, sino compañeros de batalla contra un destino que parecía escrito en las estrellas. Su mirada reflejaba una mezcla de determinación y miedo, y su mano apretó la mía con fuerza, como si juntos pudiéramos desafiar al mundo. Pero justo cuando parecía que podíamos encontrar un camino, una sombra nueva apareció. Esa misma noche, alguien tocó la puerta de nuestra casa con insistencia. Javier abrió, y un hombre desconocido apareció en el umbral, con una expresión grave y ojos llenos de secretos. Lucía, Javier, dijo con voz firme, es hora de que sepan toda la verdad. No solo sobre su familia, sino sobre ustedes mismos. El desconcierto y el miedo se apoderaron de mí. ¿Quién era aquel hombre? ¿Qué secretos guardaba? ¿Cómo sabía tanto sobre nosotros? En un instante, la vida tranquila de Pedraza se desmoronaba, y yo comprendí que estábamos a punto de enfrentarnos a una verdad aún más profunda y peligrosa de lo que habíamos imaginado. El destino nos había atrapado en su red, y no había marcha atrás. La pregunta que resonaba en mi mente era clara: ¿estábamos preparados para enfrentar el precio de la verdad? La respuesta, aún, permanecía oculta en las sombras. Nunca imaginé que una simple llamada a la puerta pudiera desencadenar una tormenta que arrasaría con todo lo que creía seguro. Soy Lucía, y esa noche, cuando el desconocido apareció en nuestro umbral con una mirada intensa y una voz cargada de secretos, supe que nuestra vida en Pedraza había cambiado para siempre. Su presencia era como un huracán que desbordaba cada rincón de nuestra existencia, poniendo en jaque todo lo que pensábamos conocer. El hombre, que se presentó como Alejandro, un amigo cercano de la familia desde hacía años, nos reveló que llevaba tiempo observando lo que sucedía, y que conocía detalles ocultos sobre la historia de mi abuela y los pactos ancestrales que habían marcado nuestro destino. Lo que más me impactó fue cuando nos dijo que el sentimiento que Javier y yo compartíamos no era un accidente ni un simple desliz emocional, sino una manifestación de una maldición ancestral que pesaba sobre nuestra sangre.
Sus palabras eran tan increíbles como aterradoras. Habló de un vínculo prohibido que se repetía de generación en generación, un lazo que desafiaba las normas y que había destrozado familias enteras. Alejandro nos advirtió que, mientras no rompiéramos ese ciclo, estábamos condenados a repetir la misma historia, sufriendo las consecuencias de un amor que la sociedad y la naturaleza rechazaban. Mientras escuchaba, sentí como una mezcla de horror y fascinación me envolvía. Era como si estuviera atrapada en una novela oscura, donde la realidad superaba cualquier ficción. Javier me miraba con ojos llenos de miedo, pero también de una extraña determinación, como si esa revelación le diera una razón para luchar contra la tormenta que nos envolvía. Alejandro nos entregó un antiguo amuleto, una pieza que, según él, tenía el poder de protegernos y ayudarnos a romper la maldición. Pero también nos advirtió que ese camino estaría lleno de obstáculos, de decisiones difíciles y de enfrentamientos con fuerzas que ni siquiera podíamos imaginar. El amor puede salvarlos o destruirlos, dijo, pero solo ustedes pueden elegir qué camino seguir. Esa noche, mientras la oscuridad envolvía nuestra casa, comprendí que estábamos en el punto más alto de una montaña rusa emocional y espiritual. El peligro era real, y las consecuencias podían ser devastadoras, pero también había una posibilidad de redención, de liberación. El tiempo se había detenido, y el futuro era una incógnita aterradora. Sentada frente a Javier, con el amuleto en mis manos y el corazón latiendo con fuerza, supe que estábamos al borde de una batalla que definiría no solo nuestro destino, sino el de toda nuestra familia. Y en ese momento, una pregunta resonó en mi mente con una intensidad casi insoportable. ¿Seríamos capaces de enfrentarnos a la oscuridad que nos acechaba sin perder lo que quedaba de nuestra humanidad? La respuesta estaba por llegar, pero yo sabía que nada volvería a ser igual. La casa estaba en silencio, pero mi mente, Lucía, rugía con 1000 pensamientos y emociones que no podía controlar. El amuleto frío entre mis dedos parecía contener todo el peso de nuestro destino, mientras Javier me miraba con una mezcla de miedo y esperanza que me rompía el alma. Sabía que estábamos a punto de enfrentarnos a algo mucho más grande que nosotros, algo que pondría a prueba no solo nuestro amor, sino también nuestra voluntad y nuestra cordura. Esa noche, mientras la luna iluminaba débilmente las calles empedradas de Pedraza, sentí como el pasado y el presente se entrelazaban en una danza peligrosa, una melodía oscura que amenazaba con arrastrarnos hacia un abismo del que quizás no pudiéramos escapar. Alejandro nos había advertido que el camino sería arduo, que la maldición ancestral no se rompería sin sacrificios, y que cada paso que diéramos estaría vigilado por fuerzas invisibles que no dudarían en detenernos. Pero en medio de ese miedo, algo dentro de mí se encendió, una chispa de valentía y determinación que me impulsó a no rendirme, a luchar por Javier, por mí, y por ese amor que, aunque prohibido y confuso, era lo más real que había conocido. Cerré los ojos y respiré hondo, sintiendo el peso de la responsabilidad que ahora llevaba sobre mis hombros. Sabía que el futuro era incierto, y que cualquier decisión que tomáramos cambiaría para siempre nuestras vidas. En ese instante, sentí un roce suave en mi mano. Era Javier, con su mirada intensa y sincera, como si quisiera decirme sin palabras que estábamos juntos en esto, que no importaba lo que viniera, enfrentaríamos la oscuridad codo a codo. Su presencia me dio la fuerza que necesitaba para mirar hacia adelante, aunque el camino estuviera lleno de sombras. Un susurro lejano parecía llamar desde el corazón de la noche, un eco de secretos enterrados y promesas olvidadas. La casa crujió, como si respirara con nosotros, consciente de que estábamos al borde de un precipicio emocional y espiritual. Y justo cuando pensaba que no podía soportar más, una pregunta se clavó en mi mente con una fuerza implacable. ¿Qué haría si la línea entre el amor y la destrucción se desdibujara por completo? El silencio se rompió con un sonido inesperado, un golpe en la puerta que resonó en toda la casa. Mi corazón se aceleró, y miré a Javier con ojos llenos de incertidumbre y miedo. ¿Quién o qué nos esperaba al otro lado? ¿Sería la salvación o la perdición? Las sombras danzaban en las paredes, y la historia que creía conocer se transformaba en un misterio aún más profundo y oscuro. Sabía que esta noche marcaría el comienzo de un viaje sin retorno, y que la respuesta a todas nuestras preguntas estaba a punto de revelarse. Pero, en ese momento, solo podía aferrarme a la mano de Javier y esperar que, juntos, pudiéramos encontrar la luz en medio de la tormenta.